Bienvenidas a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda. Sé que se acerca la hora de la comida y va a ser complicado, pero espero que os interese la mesa redonda y que podáis participar lo máximo posible, ¿de acuerdo? Bien, la mesa redonda se titula La relación de la ciudad con el territorio, áreas metropolitanas y bioregiones. Y esta mesa va a ahondar sobre la necesidad de una perspectiva en las relaciones que se producen entre las grandes ciudades y el medio circundante, ¿no? En ese extenso y amplio territorio donde otras urbes, ecosistemas generales, generan interdependencias y vínculos sociales. Yo siempre les digo a mis alumnos que después de esa revolución neolítica, ¿no?, que hizo posible la generación de las ciudades gracias a la generación de un excedente de la agricultura, ¿no?, en realidad también daba un límite de crecimiento exógeno a las ciudades y era la biocapacidad productiva de los territorios, ¿no? Cuanta mayor capacidad de producir excedencia alimentaria tenía en la ciudad, el territorio circundante, esa bioregión auténtica, mayor podían ser las ciudades que contenían esas regiones, ¿no? Entonces eso siempre limitaba ese crecimiento entre los 1.000, 30.000 habitantes. Nunca hubo ciudades mayores, porque esas interdependencias, biocapacidades del territorio circundante no las permitían crecer más. Incluso en sistemas agrarios que estaban altamente capacitados para producir excedente. Eso evidentemente cambia con la complejización del territorio y llegamos al punto de los grandes imperios, donde una capital como Roma llegó a tener 1,5 millones de habitantes. Ese 1,5 millones de habitantes se alimentaba gracias a las interdependencias de esas grandes redes de conquista, ¿no?, del Imperio Romano, pero también le daba una vulnerabilidad a esas ciudades. Si esas redes caían, esa población y esa complejidad que cogía una capital como Roma, pues iban a desaparecer, y de hecho fue lo que ocurrió. Roma no volvió a alcanzar esa población de 1,5 millones de habitantes hasta 18 siglos después, hasta el siglo XX, ¿no? Claro, ahora mismo todo ha cambiado. Esas interdependencias, esas interrelaciones entre las ciudades y sus territorios son de geometría variable. Ahora, digamos que esas conquistas, no digo que no siga habiéndolas, pero son muchísimos más sutiles, ¿no?, esos lazos entre ciudades y territorios, entre extracciones, pero también nos enfrentamos a un aumento de las desigualdades. Cada vez las ciudades globales, las grandes ciudades, prosperan de una manera que dejan atrás incluso los territorios de más cercanía, y esto se percibe un poco de una manera que puede tener una repercusión social de descontento en los territorios que, aunque en términos absolutos mejoren, en términos relativos tienen la esperanza de que, la percepción de que se han quedado atrás, ¿no? Luego, por otro lado, todas estas interrelaciones y este tamaño de las ciudades lo hemos conseguido gracias a un incremento de los gastos en transporte horizontal, de los gastos en transporte horizontal, que, como bien decía un profesor mío también, hasta que no encontramos una manera de movilizar recursos y personas de una manera totalmente sostenible, no dejan de ser un poco un cáncer para la sostenibilidad y la viabilidad de la vida en el planeta para las generaciones futuras. Evidentemente aquí estamos para solucionar eso, pero la respuesta es, si no somos capaces de solucionarlo con soluciones tecnológicas, ¿a qué seríamos de alguna manera capaces de renunciar por conseguir una reconfiguración de los territorios y de las relaciones en base a una proximidad, a una cercanía, para evitar esa vulnerabilidad que padeció una ciudad como Roma y que ahora desde luego es mucho más difícil, pero que no deja de haber proyecciones a futuro que también la mencionamos. Bien, en la mesa redonda van a intervenir 5 ponentes. El primero va a ser Fernando Prat, miembro del Foro Transiciones y de la Fundación Renovable, coeditor del libro Bioregiones, de la globalización imposible a las redes territoriales ecosostenibles. En segundo lugar va a intervenir Oriol Estela, coordinador general de la Asociación del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. En tercer lugar, Carmen García, directora gerente de la Fundación CIEDES, encargada del Plan Estratégico Málaga 2030. En cuarto lugar, Mónica Carrera, Project Manager en Creació, la agencia de emprendimiento, innovación y conocimiento de la comarca de Osona,
y coordinadora del proyecto Urbac Beyond the Urban. Y en quinto lugar, Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo y directora de la Cátedra UNED, Instituto Lincoln de Políticas de Suelo en la UNED. Bien, pues adelante, comenzamos por Fernando. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿no? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer una intervención, por el poco tiempo que tenemos, centrada en 3 ideas, que son las que voy a lanzar, y me temo que vayan un poco contracorriente de las cosas que he venido oyendo aquí en las sesiones anteriores. Por lo tanto, me disculpo, pero ahí voy. Primera idea, yo creo que afrontamos un cambio de ciclo histórico. Yo creo que estamos sumidos en lo que algunos llaman una crisis de civilización y que, aunque los factores son múltiples, la cuestión ecosocial, el desbordamiento ecológico es un factor clave de lo que está pasando. Hemos decretado en muchos países europeos y en muchas ciudades europeas el estado de emergencia, pero yo opino que, a pesar de que eso es un término fuerte, no acabamos de comprender ni de plantear aquellas políticas que permiten abordar la escala de problemas y la dimensión de problemas que tenemos en este momento encima de la mesa. Como hay que abreviar, solamente cito, para terminar esta primera idea, a la Agencia Europea de Medio Ambiente, cuando dice: vivir bien, sin sobrepasar los límites ecológicos, requiere transiciones fundamentales en los sistemas de producción y consumo, y necesitará cambios profundos en un par de decenios en las instituciones, las prácticas, las tecnologías, las políticas, los estilos de vida y el pensamiento predominante. Es decir, aquí hay un mensaje de ruptura, de cambio, no de continuidad y de reforma. La segunda idea que pongo encima de la mesa, por decir de alguna manera, es que apenas vislumbramos las vulnerabilidades del actual sistema de ciudades mundializado. Sorprende el tiempo que dedicamos a hablar de estrategias socioeconómicas o de energía o de gases de efecto invernadero y lo poco que hablamos de territorios. Y adelanto que cuando hablamos de territorios yo estoy hablando de algo mucho más allá de lo que va el mundo urbano. Voy a intentar explicar esto, es decir, 3 consideraciones en relación a este tema. En primer lugar, este sistema al cual yo me refería de ciudades globalizado, artificializado y destirotizado, tiene vulnerabilidades y dependencias estratégicas. Una muy importante, voy a mentar 3, una muy importante es la dependencia de logísticas de larga distancia, que son tremendamente inseguras cada vez más. La segunda idea que podría poner sobre este tema de dependencias estratégicas serían la escasa resiliencia frente a este tipo de acontecimientos. Los stocks que soportan las ciudades frente a crisis de abastecimiento se miden en semanas. Y en tercer lugar, me referiría a la enorme complejidad y artificialidad de los soportes tecnocientíficos que estamos utilizando para gobernar estas grandes ciudades. Eso es extraordinariamente vulnerable y concretamente en Davos se considera como el primer peligro, el primer problema que tiene que abordar la humanidad. La segunda consideración, me parece la más importante, sería, digámoslo claro, los metabolismos abiertos de las ciudades son inviables, no solo por abiertos, sino por la dimensión que en este momento tienen. Una sociedad que ha desbordado los límites biosféricos, de esa sociedad las ciudades, las grandes ciudades, son los agujeros negros en los que se concentran la mayor parte de los factores de desbordamiento. Concentran en Europa el 70% de la población, el 70 al 80% de la actividad económica, del consumo energético, del consumo alimentario y del consumo de recursos básicos. Todo eso en una sociedad completamente que ha desbordado ya los límites biofísicos. Y la tercera consideración es el previsible aumento de los conflictos sociales en las ciudades. Yo creo que motivado por 2 razones principalmente. En primer lugar es que las ciudades se han convertido en el espacio idóneo para especular, para acumular capital y también para, digamos, privatizar. Y eso está generando en las grandes ciudades, hay estudios sobrados sobre estos temas, está generando un crecimiento de la polarización. Hay unos pocos o algunos
muy ganadores y amplios sectores de la población que están perdiendo. Solamente podría referirme a más temas. Me voy a referir a la vivienda. ¿Quién no tiene, por lo menos se ha hablado de Lisboa, hemos hablado de Madrid, hablamos de Barcelona, en nuestro país? El problema de vivienda es un problema tremendo porque se ha privatizado radicalmente y porque nos hemos olvidado de que amplísimos sectores de la población, en este momento la mayor parte de la juventud no tiene capacidad de acceder a un alojamiento digno. Tercera idea, y con esto acabo, voy ya de bioregiones, que es de lo que en el fondo va mi propuesta. Necesitamos alumbrar nuevos paradigmas generales y territoriales. Insisto, cuando hablo en término territorial no me estoy refiriendo solo al medio urbano. Y ahí aparecen las bioregiones como una idea provocadora intelectualmente y como una referencia de trabajo práctico. Yo diría que como posible idea muy sintética de lo que pueden ser esos nuevos paradigmas que sustituyen a los viejos paradigmas, podría ser aquellos que apunten hacia una existencia en los territorios que permitan o que garanticen una vida digna en un planeta habitable. Ni vidas dignas ni planetas habitables para amplios sectores de la población en este momento. Eso surge y emerge con fuerza la idea de territorios para la vida, que en el fondo no es más que el concepto de bioregiones, aunque se rescate de autores clásicos de muchísimo empuje como Guedes, Monfer, etcétera, etcétera. Tres características y con esto acabo. Primera, hay que considerarlos como espacios geográficos y humanos reconocibles para compatibilizar de una forma nueva las relaciones ciudad, campo y naturaleza. Y además hay que concebirlos como territorios capaces de soportar esa vida digna, más sencilla, a la cual me refería para toda su población. Segunda característica, su metabolismo debe ser radicalmente distinto, desde bases distintas, basado en dos aspectos. Uno, optimizar los recursos próximos, optimizar los recursos autóctonos y complementar esa optimización con relaciones de cooperación con regiones próximas. Hay trabajos interesantísimos en esa línea de cómo superar mediante la cooperación y políticas de proximidad los grandes problemas que en este momento nos atañen. Y termino por aclararlo, creo que está suficientemente claro lo que he dicho, pero por aclararlo, no son planteamientos autárquicos, son planteamientos, digamos, de proximidad, de territorios concebidos para una vida diferente de la que tenemos, pero que trabajan en cooperación. Con esto termino. Me queda aquí bastante que hablar de dónde estamos en estos temas desde el punto de vista práctico, etcétera, pero me parece que seguramente me he pasado mis 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Creo que has puesto los puntos sobre las IES, ¿no? Empezamos fuerte y creo que es interesante. Yo, de todas formas, lanzaré luego dos preguntas que son: ¿cómo compatibiliza esto entre...? Yo creo que el gran problema del mundo que tenemos es que la escala de los problemas y los sistemas de gobernanza que tenemos cada vez están más desacoplados, ¿no? Eso a nivel mundial, tenemos problemas a escala planetaria y sin embargo tenemos 200 estados con unos sistemas de gobernanza para resolverlos que está claro que no funcionan, y a nivel de las grandes metrópolis ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos un troceado municipal que tampoco funciona para gobernar los problemas que tenemos a nivel metropolitano. Claro, si además tenemos que crear otro sistema de gobernanza basado en bioregiones, pero bueno, lo lanzo. Y luego otra cuestión, el problema de la vivienda. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo se resuelve? ¿Quién monopoliza la vivienda en esas ciudades globales? Porque vivienda hay en esas ciudades globales. ¿Necesitamos más vivienda entonces? Bueno, son preguntas que luego contestaremos. Ahora pasamos la palabra a Uriol Estela, que es coordinador general de la Asociación del Plan Especial Metropolitano de Barcelona. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias por esta entrada, digamos, que nos da pie a mucho debate, ¿no? Bueno, yo hablaré desde la perspectiva del trabajo cotidiano, digamos, en el que estoy inmerso, que es dirigir la Asociación Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Es una asociación, pues, que desde el año 1988 tiene a su cargo la planificación estratégica de la ciudad de Barcelona y a partir de del año 2000 de su área metropolitana. Entonces, el último plan estratégico que se hizo metropolitano fue en el año 2010,
con perspectiva 2020, y yo entro en la coordinación general de la asociación en 2016, un poco con el mandato de preparar lo que tenía que ser el nuevo plan estratégico e intentar darle un aire nuevo, diferente, o en todo caso pues ver cómo tenía que ser esto de la planificación estratégica ya entrados en el siglo XXI. Y la primera cosa que nos dimos cuenta es que, aunque Barcelona sigue siendo todavía la única ciudad en España con una institución metropolitana de gobierno, ¿no?, con un área metropolitana institucionalizada, pues a efectos de pensar la estrategia ya se nos había quedado corta. Entonces, como nos complicamos la vida, ¿no?, pues no queríamos, pues ala. Teníamos muy fácil, ¿no?, hacer un plan estratégico dentro de los límites de los 36 municipios que configuran el área metropolitana de Barcelona, pero decidimos que esto pues que no tenía mucho sentido, porque claramente los principales retos urbanos para estos 36 municipios van más allá de estos límites e incluso más allá de los que finalmente nos planteamos. Pero bueno, lo importante para nosotros y para el caso que viene es que esto nos obligó a reflexionar sobre a qué íbamos a llamarle metropolitano entonces, porque todo el mundo identificaba metropolitano pues con el área metropolitana, lógicamente, porque ya estaba asentado eso, ¿no? Y pensar en qué es lo metropolitano, pues empezamos a ver cuáles eran los diferentes niveles, ¿no? Y sobre todo cuando vienen las elecciones municipales. Esto fue un ejercicio que hicimos con aquí nuestro equipo de comunicación en las anteriores elecciones municipales, de intentar explicarle, 1, a los partidos, 2, a los medios y 3, intentar llegar a la ciudadanía, que estos retos, o sea, usted va a votar a una persona, pero que como no le explique cómo va a trabajar esto coordinadamente con el resto que tiene alrededor, en este caso, ¿no?, a nivel metropolitano, pues sencillamente aquello para provocar, digamos, le está estafando, ¿no? Entonces, o nos explican, ¿no?, los programas electorales en clave metropolitana, o bueno, cada uno va a hacer lo que quiera en su municipio, pues eso no lleva a ninguna parte. Como digo, eso nos llevó a pensar, a intentar entender, ¿no?, esto, pues, qué manda realmente un alcalde o una alcaldesa, ¿no?, sobre qué. Bueno, por resumir, por ser muy telegráfico, la idea es: tenemos una dimensión comunitaria que se podría ser incluso de identidad, ¿no?, de las personas, pues con su entorno inmediato, ¿no?, de dónde se siente una persona, ¿no?, y eso da una dimensión, digamos, emocional, si quieren, a la ciudad, que no está escrita ni tiene, digamos, unos límites territoriales determinados, ni siquiera, digamos, para 2 personas que puedan ser vecinas de un mismo barrio, pero que hay que tener muchísimo en cuenta, ¿no?, si la gente siente más de su barrio, de su calle, de su municipio, de dónde, claramente no de su metrópolis. Todavía no he encontrado a nadie que diga, ¿no?, en primer lugar, no, yo soy de la metrópoli de tal, no, de su ciudad, de su barrio, etcétera. Luego tenemos la dimensión política, que es la administrativa, y que ahí tenemos claramente el municipio, y digamos, y de todas las dimensiones a tener en cuenta, es la única que tiene unos límites claros y definidos, y encima con unas competencias y con unos recursos determinados, que puede coincidir o no con esta dimensión identitaria que comentaba. Damos un paso más, nos vamos a la dimensión funcional, que es el espacio vital, digamos, de las personas en sus relaciones cotidianas, y ahí es donde vamos a lo metropolitano, ¿no?, donde se producen, digamos, los desplazamientos, ¿no?, cotidianos de las personas para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a hacer cuidados, etcétera, bueno, en su vida diaria. Eso claramente supera, yo creo que en el 99,9% de los casos en todo el mundo, cualquier dimensión administrativa de un municipio. Y luego nos íbamos a la función metabólica, ¿no?, al metabolismo de la ciudad. Y ahí es donde hablamos de la bioregión, o bueno, podemos poner diferentes nombres, pero ya que aquí hablamos de bioregiones, pues nos vamos a esto, ¿no? Y ahí entramos pues en cuestiones como, bueno, todo lo que es necesario, digamos, o lo más fundamental para sostener la vida también en estas ciudades, ¿no? Empezando por el agua, ¿no?, los alimentos, la energía, etcétera. Otra dimensión que no tiene unos límites claros y definidos, pero que sí, lo que sí somos conscientes es que cada vez la estamos perdiendo más como referente territorial, ¿no? Pues porque, bueno, quizá en el caso del agua todavía se pueda mantener, aunque no sé si todo el mundo sabe, ¿no?, pues que Barcelona ha venido recibiendo agua potable de Mallorca, ¿no?, o de otros sitios en barco, con lo cual, digamos, eso lo distorsiona, pero tenemos la cuestión de los alimentos claramente, ¿no?, pues la provisión de alimentos y la provisión de energía, pues totalmente o cada vez más, ¿no?, fuera de esto que consideramos la bioregión. Y
digamos, la última dimensión sería esta, la de lo global, ¿no? Y cómo, digamos, los flujos globales, en particular de capitales, pero bueno, de personas, de mercancías, etcétera, afectan a nuestra ciudad. Entonces, con este panorama de diferentes dimensiones territoriales, si nos focalizamos en la biorregión, ¿qué es lo que nos preocupa a la hora de hacer pues, un plan estratégico metropolitano como este? Pues claramente esto, ¿no? Que si no tenemos una relación o no entendemos la relación de interdependencia con este entorno, que por simplificar podríamos llamarle las relaciones urbano-rural, ¿no? Pues mal, ¿no? Entonces hacer un plan estratégico que no tenga en cuenta eso, que no prevea, ¿no? Estas intente articular o proponer fórmulas de articulación de estas interrelaciones y sobre todo viendo cómo funcionan las cosas, mecanismos de compensación, ¿no? Hacia el resto del territorio respecto a lo que nos provee al ámbito más urbano, más metropolitano, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y es ahí un poco pues, una de las apuestas de este compromiso metropolitano 2030, pues insisto, para simplificar, hay mucho debate también sobre la utilización de estas palabras, ¿no? Pero de un pacto urbano-rural, ¿no? Por el cual pues reconozcamos, ¿no? Esta existencia de algo que podemos llamar biorregión que sostiene el territorio, que su despoblamiento, ¿no? Y la falta de cuidado sobre este territorio es letal, digamos, también para la ciudad y que por tanto hay que buscar estos mecanismos de interrelación. Simplemente, digamos, este intento está todavía en marcha. En Cataluña tenemos una agenda rural de Cataluña. Yo soy el representante urbano, digamos, en la comisión motora de la agenda rural y es un espacio para nosotros interesante eso, pues para empatizar y para intentar poner ¿no? en marcha actuaciones en este sentido. Bueno, y luego podemos continuar con los otros temas. Bien, damos paso ahora a Carmen García, directora gerente de la Fundación CIEDES, encargada del Plan Estratégico de Málaga. Yo voy a también meter un poco el dedo en la llaga. A veces tengo la impresión de que la planificación estratégica en realidad es una huida del derecho administrativo, ¿no? Y es también una muestra de esa, de que la gobernanza no funciona bien. Y entonces, ante la imposibilidad de gobernarnos bien, acudimos a una planificación estratégica que, bueno, está en el aire todo y depende mucho de los liderazgos locales. Y como fallen los liderazgos locales y los consensos, pues aquello se desmorona porque no tiene ninguna base legal, ¿no? Es una pregunta que da para mucho debate. Bueno, voy a gastar mis 5 minutos en lo que tenía preparado, pero esa me la apunto para luego. Bueno, pues yo también, como Fernando, pensaba traer no 3, sino 5, a ver si me da tiempo, porque veo que los 5 minutos vuelan. Yo quería empezar mencionando que efectivamente para nosotros que trabajamos en la planificación estratégica de Málaga y ahora cada vez más en la planificación estratégica de ese espacio metropolitano, digamos, nos hemos visto abocados a esa situación porque verdaderamente a nivel mundial estamos viviendo un proceso de urbanización acelerado y más en espacios costeros. Las ciudades que tenemos la suerte, ahora a lo mejor la desgracia de estar en zonas costeras, nos vemos abocados a un incremento del atractivo que resulta para mucha población a nivel global, a nivel mundial. Málaga hace escasamente 20 años atraía población, pero estábamos hablando en torno de un 5 o un 6% de inmigración extranjera con respecto al total. Hoy día es raro el municipio costero que no está en torno a un 15, incluso un 20 y un 25%. Que ya se está trasladando a los municipios de interior. Es decir, que efectivamente estamos viviendo ese fenómeno de urbanización ante el que es difícil poner un freno, salvo el que nos pone efectivamente lo que se está hablando aquí, es la disponibilidad de recursos para sostener esto. Entonces, bueno, a lo largo de los últimos años empezamos en el 2006 un proceso de planificación de un espacio metropolitano de 16 municipios porque veíamos esas relaciones funcionales que existían entre todos ellos en base a movilidad y en base a otra serie de factores, pero luego a día de hoy hemos empezado a trabajar con 38 y ante esa situación digamos, el enfoque inicial de ese proceso de ordenar la metrópolis ha sido un enfoque territorial. Claramente un enfoque de decir, bueno, vamos a pensar esto como si fuera un plan general de ordenación urbana. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes un plan general? Pues empiezas estableciendo los suelos que vas a proteger,
los suelos que vas a dedicar a determinadas actividades, a determinados servicios, y con esa filosofía hemos empezado a intentar ordenar ese territorio, como digo, que en principio decimos que es de geometría variable, porque a medida que intentamos valorar sobre todo los recursos disponibles, nos damos cuenta de que tenemos que incorporar a unos o a otros municipios. No podemos pensar que existe un límite administrativo en el que nos podemos fijar. Entonces, bueno, mi primera idea sería ese proceso de urbanización. Todas las ciudades vamos a tener que abordarlo porque es global y es local. Y segunda idea es que las fronteras administrativas en esto no sirven de mucho y, por tanto, no sirve ni un plan general de ordenación urbana ni posiblemente los planes estratégicos que hasta ahora teníamos. Y en nuestro caso en Andalucía, que tenemos también una planificación territorial impulsada desde el Gobierno regional, también esa planificación subregional se nos ha quedado corta en los diseños que se nos hicieron tiempo para nuestro espacio. Nosotros nos hemos ido a mirar cómo se nos ve desde Europa. Entonces, en Europa hay un observatorio que se llama Urban Audit y ese observatorio analiza cuáles son las áreas funcionales en el entorno de grandes ciudades europeas. Y ahí en Málaga, provincia, hace tiempo estableció que había, bueno, en el sur, en Andalucía, solamente reconocía 3 provincias en donde se estaban produciendo estos fenómenos de urbanización y de metropolización de alguna manera, que eran Granada, Sevilla y Málaga. Y en el caso de Granada y Sevilla estaban en torno a la capital, pero en el caso de Málaga pues establecía 2 centros, Marbella y Málaga. El año pasado ya Urban Audit en distintos documentos ha reconocido la unidad de ese territorio. Ya no considera que existen 2 núcleos, considera que existe uno solo, que es policéntrico. Y con esa filosofía nosotros estamos diseñando ese espacio policéntrico, donde no solo ponemos centro en Marbella y en Málaga, que serían como los que están en la clásica Costa del Sol reconocidos, sino que hemos extendido hacia Vélez y Nerja, que sería la otra costa que tiene Málaga, con un cinturón costero que entendemos que es donde la población ahora mismo está haciendo toda la presión residencial, comercial, y donde debemos hacer quizá más un trabajo de cirugía más que un trabajo de planeamiento. Y luego hemos diseñado 2 biodistritos en el entorno de este espacio que os digo, área funcional, porque ni siquiera queremos terminar llamándolo metropolitano, que serían hacia el valle del río Guadalhorce, donde se encuentran pues la mayor parte de los cítricos y de recursos vinculados con la huerta, una de las huertas que tiene la provincia de Málaga, y otro biodistrito hacia la zona de la Sarquía, que es donde se han concentrado los productos subtropicales y hay toda una tradición de almendra, vid y de otra serie de productos, ¿no? Y luego tenemos un eje que conecta con el centro de España hacia el exterior, que es el eje que va hacia Antequera, Antequera, que es el que hemos denominado la Tecnópolis o el distrito industrial, tecnológico y de logística, que podría un poco alimentar todo este espacio. Y luego tenemos una zona que es en la zona de Ronda, en el entorno de Ronda, que no la hemos incorporado ahora mismo a ese espacio de urbanizado, de urbanización o de extensión del fenómeno de urbanización, porque tenemos clarísimo que ese es el que va protegido sí o sí y que no podemos permitir que el proceso que se está produciendo sea un proceso que llegue a esa zona. Entonces, bueno, pues es un poco el diseño que estamos haciendo de todo ese espacio y todo eso, claro. Como bien decía José, ahora la pregunta es, ¿y quién me lo compra? ¿Quién me compra esta idea, no? O sea, ¿quién me ayuda a que esto sea una realidad? Bien, pues entonces ahí empezamos a trabajar con el Ayuntamiento de Málaga. El alcalde de Málaga es un convencido de que esto tiene que ser así, hay que trabajar y coordinar entre todos ese espacio. Hemos convencido también a la Diputación Provincial y a la Junta de Andalucía, y con ellos 3 de la mano pues hemos invitado a los alcaldes de ese espacio metropolitano que estoy comentando, y ahora mismo ya tenemos no solo 38 sino 47, porque hemos puesto en marcha varios grupos de trabajo en torno a las distintas temáticas que queremos abordar, como he dicho antes,
y ahora mismo, bueno, pues estamos trabajando de manera coordinada. Yo digo que esto en planificación estratégica, mientras esté el diagnóstico y la planificación, todo va bien. Ahora llega el problema y es la ejecución, porque evaluar también sabemos hacerlo. Pero la ejecución es donde pues yo tengo más incógnitas que ofrecer a la sala que respuesta, porque ahora mismo no hemos llegado a ese punto, pero sí que hemos aprendido que en planificación estratégica lo tienes que tener en el punto de mira desde el principio. Así que bueno, pues nuestra fundación, que tiene patronos públicos, privados, tenemos 18 patronos, están todos los niveles de administración, la universidad, el parque tecnológico, en fin, que tenemos sindicatos y empresarios, pues estamos ahí trabajando desde el otro lado, que no es administración, para ver si somos capaces de dar también un soporte de financiación a todo esto. Y con eso, bueno, muchas gracias. Otra pregunta que lanzo. La del policentrismo, ¿no? Muchas veces parece que ahora es una palabra de moda, nos llega de Europa. Sin embargo, si tú haces un análisis de áreas metropolitanas, normalmente sale que son más insostenibles en cuanto a generación de tráfico en coches, las áreas policéntricas. ¿Por qué? Porque los sistemas de transporte público funcionan muy mal en ese tipo de áreas. Un sistema monocéntrico, por desgracia, como no hemos acometido rediseños de los grandes sistemas de transporte metropolitanos, funcionan muy mal en las áreas policéntricas. A mí me llamó muchísimo la atención, ¿no?, que en un área como Lisboa o Barcelona el transporte público fuese más ineficiente que en un área como Madrid, pero claro, en realidad no hemos adaptado los sistemas de transporte público metropolitanos. Y cuando las movilidades son tan policéntricas, por desgracia tenemos el problema de la vivienda, ¿no? La gente no puede vivir cerca de donde trabaja, por mucho que hagamos incluso mezcla de usos. Entonces tú te compras la vivienda, te quedas anclado a un sitio y si luego tienes que moverte a un centro cada vez más alejado, pues es lo que ocurre. Pasamos ahora el turno de palabra a Mónica Carrera, Project Manager en Creació, Agencia de Emprendimiento, Innovación y Conocimiento de la Comarca de Osona, y coordinadora del proyecto Urbac Beyond the Urban. Hola, gracias por invitarnos y gracias también por dar voz a territorios pequeños, porque yo lo que me doy cuenta es que Osona, que es de lo que voy a hablar, pues es otra escala. Es una escala mediana, incluso pequeña si comparas con Barcelona. Es una comarca de 165.000 habitantes al norte de Barcelona, y que normalmente la definimos como una comarca a una hora de todo, hasta una hora de Barcelona, de Girona, de la costa, del Pirineo, y tiene un paisaje muy singular, ¿no? Tiene una zona llana, una plana en el centro, rodeada de montañas y atravesada por el río Ter en la zona norte, que es el responsable, ¿no?, de una histórica actividad industrial que sigue aún hoy en día, y que supone el 35-36% del valor añadido bruto de la comarca, que está como bastante por encima de la media catalana, que está en el 19%, o sea que es una comarca que tiene esta actividad. Esta industria se concentra en el eje norte-sur, la C17, que es la carretera, digamos, o autovía en algunas zonas principal de la comarca, y alrededor de este eje norte-sur, que también lo acompaña el tren, aunque se tiene que hacer una gran inversión para ponerlo al día. En este eje norte-sur se concentran 130.000 de los habitantes, de estos 165.000 habitantes, y no se concentran en Vic, la capital, que solo tiene 48.000 habitantes, sino que se distribuyen a lo largo de un entramado, ¿no?, de un sistema de núcleos urbanos, de zonas de actividad económica, separados entre sí por pocos kilómetros y situados en una zona, ¿no?, agraria. Esto, bueno, tenemos esta zona central que después contrasta con las zonas rurales periféricas, mucho más envejecidas, con unas tasas de inmigración bajísimas, ¿no? Y para que os hagáis una idea, Osona y el Lluçanès, que es la comarca para la que trabajamos desde Creacció, tiene 36 de sus 50 municipios que están por debajo de los 2.000 habitantes. A ver, aun estando cerca de la zona metropolitana de Barcelona y recibiendo su influencia, esto está claro, Osona tiene una dinámica muy propia.
En los 90 surgió un concepto que le llamaban Osona ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque había una gran interdependencia comarcal que aún existe y se ve reflejada en la manera como nos movemos. En Osona, el estudio de movilidad que hizo el Observatorio de la comarca, se producen 277.000 movimientos o desplazamientos diarios, de los cuales el 92% son internos de la comarca. Evidentemente, casi el 8% restante van a Barcelona. La cercanía del sector primario nos permite que pasen cosas interesantes, ¿no? Que podamos tener unas ciertas políticas de proximidad. A partir del septiembre, por ejemplo, podremos servir los 4.200 menús escolares diarios que se sirven en la comarca y que gestiona el Consejo Comarcal, con un 100% de la proteína animal producida en nuestra comarca. Cerdo, ternera, pollo de granja y eco, lácticos, huevos, sin tener que recurrir a la industria cárnica, o sea, realmente productores locales. Vamos a servir toda la verdura, fruta, arroz y pasta producida en Cataluña. Y vamos a servir el 100% de las legumbres producidas en la península. Y esto es lo bueno que te da la pequeña escala o la mediana escala, ¿no? Desde 2014 se creó la agencia por la que trabajo, Creacció, que es una agencia de desarrollo que está coparticipada por los ayuntamientos de Vic y Manlleu, que son las dos ciudades, y el Consejo Comarcal, que representa a los 48 municipios restantes, y desde donde se ha hecho un esfuerzo muy grande para crear consenso, para crear estrategia con visión comarcal más allá del color político. Esta agencia nos permite pensar global en la comarca y nos permite dar soporte a estos ayuntamientos, ¿no?, que son pequeños y que están viviendo o están funcionando de resolver el día a día y que de otro modo no tendrían una visión más allá de su día a día. Es esta agencia, desde esta agencia y desde una participación muy fuerte, desde un consenso que se consiguió incluyendo a la mayoría de agentes del territorio, desde la que se determinaron 6 ejes estratégicos y desde la que se trabaja por proyectos para ir realizando, para ir caminando estos 6 ejes. Uno de los cuales es Urbact, que es este proyecto de movilidad sostenible en el ámbito urbano-rural que trabajamos en un consorcio a través de Europa y del que aprendemos todos juntos para poder aplicar soluciones de movilidad en la comarca. Vale. Bueno, quizás aquí tenemos el mejor ejemplo de biorregión, ¿no? Y aquí la pregunta sería, claro, Osona tiene un tamaño, unas centralidades bastante pequeñas, ¿no? ¿Es que son compatibles las megalópolis que tenemos en el mundo con el término de biorregión o no? Esa sería una pregunta que habría que lanzar. Pasamos ahora el turno de palabra a Marta Lora Tamayo, que bueno, pues es catedrática de Derecho Administrativo de la UNED y directora de la cátedra con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Muchas gracias por la invitación al Foro de las Ciudades y a los ponentes que me han precedido, que me lo han dejado muy fácil para un administrativista. ¿Por qué? Porque el punto de partida, y yo también voy a decir 3 ideas muy a grosso modo, ¿no? La primera es que el origen de la estructura municipal que tenemos en la actualidad en España proviene de la posrevolución francesa, de una discusión en el ámbito del Parlamento en el que había toda una tesis, y ahora dirán, esta loca de derecho administrativo que hace empezando con la Revolución Francesa, pero precisamente porque estamos en un momento de revolución. Y
solo quería poner el acento precisamente en cómo se producen a veces esos cambios y las consecuencias que tienen. ¿Por qué tenemos la estructura minifundista de municipios en España, que no es tanta si la comparamos con la francesa? Primero, porque copiamos a los franceses, no del todo, pero en ese momento existía, Sieyès, Condorcet, habían creado y pensado una estructura racional municipal para poder organizar todo el territorio francés. Es decir, como muy buenos franceses, que llevaban ya implícito esa idea del gran municipio, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que Mirabeau lleva a cabo, a ver si les suena, un discurso absolutamente populista en aquel momento y triunfa su tesis, que era la tesis del municipalismo, tantos municipios como núcleos de población. Entonces, frente a toda una construcción trabajada, no viene al caso en esta conversación, pero gracias a un gran líder, ¿por qué no?, o un gran orador, supo convencer de una tesis absolutamente irracional. Entonces, estamos en un momento en el que vemos como hay ciertos mimbres políticos, jurídicos, económicos y sobre todo ambientales que necesitan de un cambio transformador. Pero vemos que los mimbres jurídicos de los que vivimos son estos. Una decisión irracional tomada en el siglo XVIII. Y de ella continuamos bebiendo y manando, tomando decisiones, y voy a decir 2 o 3 para terminar aquí. Primera, algunas decisiones, claro, en nuestro momento postconstitucional, es verdad que la preocupación territorial era una preocupación política, no era una preocupación de organización territorial. Por lo que nos estábamos preocupando, lógicamente también, era por la consolidación y la estructuración de un nuevo ente territorial que era la comunidad autónoma. Bueno, ente nuevo, entre comillas, me estáis entendiendo. ¿Qué es lo que ocurre durante todos estos años? Tenemos una ley de bases de régimen local y algunos indicios o intentos de racionalizar esto. Pero esos intentos de racionalización que se produjeron en algún libro blanco, en el proyecto de ley de reforma de 2007, ¿qué es lo que ocurrieron? Que parten siempre en los intentos que han existido de racionalizar nuestro sistema, que permita precisamente entidades supramunicipales coherentes con la realidad física y no solo con la realidad política, siempre se han venido abajo. ¿Por qué? Porque el lobby municipal ha presionado mucho más y ha tenido mucha más fuerza. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente cuando estamos hablando de bioregiones, de toda esta realidad que nos está sobrepasando, y tenemos una realidad estructural e institucional que se resiste fuertemente al cambio, a pesar de que venda políticamente el que están por ese cambio, cuando no están dispuestos a ceder 1 metro cuadrado de poder. Y de hecho se muestra en cualquier cambio legislativo, al final, cualquier posibilidad de planeamiento supramunicipal, y por eso esos ejemplos me han venido fenomenal, siempre parten de la cooperación o del carácter voluntarista. No hay un esquema intrínseco de organización territorial que permita esta flexibilidad o esta rigidez, es decir, la obligatoriedad de llevar a cabo estas estructuras. Y nada más. Y luego continuamos lo dejo ahí, un poco continuamos el debate. Bueno, la primacía de este autonomismo municipal está consagrada en la Constitución, con lo cual es casi... Está consagrado, quiero decir, esa autonomía municipal, a no ser que haya un cambio en jurisprudencia constitucional, será imposible de llevar a cabo. Pero en cualquier caso, claro, el problema es intentar convencer a esos líderes locales de que precisamente la estructura que tienen le está haciendo un flaco favor a ese inframunicipalismo más allá de las áreas metropolitanas. Pero por desgracia las experiencias de fusiones municipales, por ejemplo, que hemos tenido en España, tampoco han sido un gran aliciente para ellos. Entonces, bueno, habría que darle muchas vueltas. Y claro, el problema también al que nos enfrentamos es que tenemos instituciones como la provincia, ¿no?, que sin embargo están tan sentidas a pesar de tener solo 2 siglos de historia, ¿no?, y que sus delimitaciones se deben a decisiones, vamos, hay veces de los más peregrinas, ¿no? Si te pones en el diario de sesiones del Congreso, bueno, pues hay familiares, hay gente que va uno de aquí, otro de aquí. Entonces, bueno, se configuran las provincias, pues... Bueno, pues esas consecuencias, esas azarosas consecuencias históricas que luego tienen a futuro unas repercusiones increíbles. Bien, volvemos a hacer un turno de palabras.
a ver si somos más lentos, y perdóname a mí porque yo también me extiendo muchísimo, y nada, las reflexiones que os traigan un poco a debate y a partir de ahí empezamos a pedir la palabra. Si alguien tiene también preguntas en el público, por favor, levantad la mano y os voy pasando también el turno de palabras, ¿de acuerdo? Empezamos por ti, Fernando. Vamos a ver, tú me planteabas dos cosas cuando terminaba mi intervención. La primera, la cuestión de la transformación de las gobernanzas, dicho, de las instituciones, por decirlo de una manera. Estaba apuntando aquí algunas ideas. Primero, lo más importante de todo, el futuro no va a ser lineal, el futuro va a ser distinto, nos guste o no nos guste, a pesar de que seguramente nosotros mismos estamos configurados con valores de otra época. Pero nos va a empujar la realidad de una... Estaba ayer oyendo la televisión, hay una, le llaman cúpula de fuego en este momento en Estados Unidos que abarca 65 millones de personas con temperaturas que llegan a 45 y 50 grados en algunos sitios. Ante eso no está nadie preparado. O reacciones o te mueres, dicho de alguna manera. Yo creo que hay que saber que estamos ahí para no tener miedo a innovar. Sobre todo a innovar, yo diría, desde la sociedad civil, y ojalá que las instituciones que están más apalancadas en esos sitios, como dice Marta, yo creo que van a estar obligadas a moverse. Segunda cuestión, a mí las políticas me parecen más importantes que los límites. Cuando hablamos entre arquitectos, ¿y cuáles son los límites? Pues mire usted, no estamos a tiempo de reorganizar digamos, el panorama institucional del país. Para mí lo importante son las políticas, y diría, las comunidades autónomas me parecen un punto interesante del cual partir para hablar de políticas biorregionales. No lo vamos a conseguir porque les parezca bien, pero seguramente no quedará más remedio. Piensa que el consumo de energía que tenemos, la manera de llegar a los objetivos de la Unión Europea es reduciendo el consumo en un 50 o 60%. Eso significa cambiarlo todo, aunque ese 50 y 60% sea con energías renovables. Pero significa cambiarlo todo, absolutamente todo. Un yogur que recorre hoy sus componentes 7.000 kilómetros es absolutamente inviable, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, en la propia comunidad, hacia abajo y hacia arriba se pueden construir muchas cosas. Hay un estudio magnífico, que organiza la cooperación o que vislumbra cuáles son las políticas de cooperación entre 8 comunidades autónomas en torno al Ebro, que va desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, y que es una enseñanza extraordinaria sobre datos reales de cómo se puede cooperar y las enormes ventajas que tiene la cooperación, hasta conseguir prácticamente una autonomía a nivel de 8 comunidades autónomas. Vuelvo a decirte, eso hoy plantearlo en frío, con los valores actuales, con lo que nos preocupa hoy en día en los medios de opinión y a los políticos, no hay nada que hacer, pero es que no queda más remedio o será un desastre, dicho de alguna manera. Y en relación al tema de la vivienda, yo no soy un experto, puedo decir 4 cosas, porque yo creo que es insufrible lo que está pasando. No lo podemos sufrir. No comprendo cómo los jóvenes lo aguantan, lo digo francamente, y con esto quiero decir que antes o después vamos a tener problemas. Es más, en la Unión Europea, cuando se habla del tema de la edificación y de la vivienda, necesitan urgentemente políticas que cambien la eficiencia energética. Y está empezando a que quien no cumpla, se ha llegado a decir así, está escrito, quien no cumpla determinados niveles de eficiencia energética no podrá vender ni alquilar su vivienda. Eso es absolutamente inviable. Es absolutamente inviable. Habrá resistencia a estos temas como la hay en el campo y en el mundo de los transportes. Pero yo diría, primero, 4 cosas. Primero, vamos a quitarnos lo que en este momento es un cáncer, que son las viviendas turísticas. En las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, están elevando el precio y están quitando del mercado. Hay estudios muy buenos sobre este tema, O sea, es decir, el primer tema que tenemos que hacer es quitarnos lo que no es prioritario en este momento, que por otro lado está desbordando la capacidad de carga de los propios destinos turísticos donde van. Lo segundo, hacer inversiones a medio y largo plazo. Yo diría, necesitamos un plan de shock. Vamos a empezar a utilizar el término planes de shock para los jóvenes. Hay sistemas de hacer viviendas muy rápidamente, no voy a entrar en ellos, y debería haber un movimiento nacional en esa línea. Y segundo, hacer inversiones estratégicas a medio y largo plazo, cosa que desde hace
bastantes años en este país se ha abandonado. Tercero, controlar el mercado. Es decir, no podemos permitir que el mercado siga al alza a los niveles, el nivel de alquileres, me refiero, al nivel que se está produciendo. Está dejando fuera de... O sea, en este momento, en Madrid, por menos de 500, 600 euros no encuentras nada. Hay amplísimos... O sea, hoy un joven, una pareja de jóvenes, los dos con empleo, difícilmente encuentran una vivienda donde vivir. Esto es un drama. Esto es un drama y esto por algún lado va a costar caro, ¿no? Y por último lugar, diría, esas tres tienen que estar rodeadas de una política ambiciosísima a nivel país de rectificación y de mejora estratégica de la eficiencia energética. Tenemos que llegar, los objetivos más o menos evaluados por Europa son que tenemos que llegar a que todas nuestras... Bueno, el 80% de nuestras vidas están fuera de los objetivos que tiene la Unión Europea al 2030. El 80% de nuestras viviendas. Porque son muy antiguas, porque no se ha hecho nada, porque el tema ambiental prácticamente no se ha tomado en consideración y esa es una cifra que habla de millones de viviendas que tendríamos y una gran oportunidad desde el punto de vista del empleo, de la especialización y de la capacidad de aportar conocimiento. Finito. Bueno, yo solamente dos cosas, claro. El gran problema también es que en España hay muy pocos territorios que vayan bien, ¿no? Que atraen de una manera de crear empleo. Entonces, claro, la presión sobre esos territorios de la vivienda es enorme. En España se ha hablado mucho tiempo de vivienda vacía, pero es que en el medio rural, que es casi el 85% de la vivienda del territorio español, el 50% de la vivienda está vacía. ¿Pero qué hacemos con esa vivienda vacía? Yo he heredado la casa de mis padres en mi pueblo. Ahí puede estar sola, quiero decir, es un mantenimiento. Y en sitios como Madrid, la vivienda... La primera principal ocupa en el área metropolitana de Madrid el 85% del parque residencial, un 15% para vivienda secundaria, turística, etcétera. Es un mercado muy colapsado. Es decir, claro, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una vivienda, tenemos que hacer un modelo completamente distinto territorial en el que Madrid deje de crecer, pero es que esto, por desgracia, es acumulativo y sigue. Ahí he visto tu punto optimista, ¿no? Ojalá y se produjese todo eso que dices, pero yo creo que la alternativa es el mercado lo va a resolver. ¿Cómo lo está resolviendo el mercado? Nos cargamos la base demográfica de este país, la gente no tiene hijos y ya está. Y luego tendremos conflictos sociales derivados de que necesitamos, evidentemente, trabajadores. Bien, perdona. Voy yo. Bueno, yo retomo algunas preguntas que han lanzado antes. El tema de si los planes estratégicos son una huida del marco administrativo vigente, yo creo que sí. Huida en el sentido, bueno, vamos a ver, huida al principio fueron huida porque no había otra manera de conseguir diseñar la ciudad más allá del plan general existente y conforme a los tiempos. Problema que tenemos en este país, que los planes generales y en general toda la planificación legal no solo requiere tiempo hacerla, sino tiempo luego el ejecutarla, el cambiarla, el poder modificarla, adaptarla, evaluarla. Entonces, mientras eso siga así, es necesario un complemento. Y yo creo que los planes estratégicos, si bien empezaron como huida, o como una manera de hacer las cosas diferente, creo que a día de hoy son un complemento perfecto. Y en el caso de Málaga, nosotros desde el primer plan estratégico en el año 96 hasta ahora que estamos trabajando en el ámbito metropolitano, vamos de la mano con la planificación vigente. O sea, entendemos que de verdad el instrumento donde tiene que quedar todo esto que yo he pintado tiene que ser la planificación, el plan general, el plan territorial y de hecho ya nosotros estamos en contacto con la Junta de Andalucía precisamente porque ahora mismo el plan de ordenación del territorio de Andalucía está en revisión y lo que queremos es esta visión que tenemos de nuestro territorio que quede ahí plasmada y que si se hace una planificación subregional se haga teniendo en cuenta todo esto que desde abajo estamos viendo y que entendemos que muchas veces desde el ámbito de la comunidad autónoma no se termina de ver porque no están en esa dinámica diaria, en esa área funcional. Por otro lado, claro, todo esto, yo también soy una enamorada del papel de la sociedad civil. Yo creo que lo que no podemos pretender es que todo esto se haga con los funcionarios que pertenecen a la administración pública, porque eso es imposible. Es imposible. Estamos hablando de un porcentaje tan pequeñísimo de personas dedicadas al servicio público que no se puede.
Entonces, para luchar contra unas dinámicas de mercado, de libre mercado, donde hay muchísimos porcentajes que lo que pretenden es meter el dinero en el bolsillo, tiene que haber un porcentaje que les iguale de gente que tenga ese servicio público en las venas. Entonces yo creo que la sociedad civil hay que empoderarla, hay que darle plataformas de gobernanza, pero de gobernanza en el sentido no de ven aquí, cuéntame lo que piensas, que yo haré lo que me dé la gana, sino ven aquí, cuéntame lo que piensas, vamos a trabajar juntos y vamos a decidir juntos y actuar juntos. Y eso a lo mejor supone que la sociedad civil también tenemos que poner dinero. Pero es que yo hay veces que estaría dispuesta a poner dinero si con eso quitara las viviendas turísticas de determinadas zonas. Es decir, que yo creo que de verdad hay que construir una gobernanza para todos estos diseños que estamos haciendo de futuro, porque si no la revolución no va a llegar nunca. Nos va a aplastar la realidad. Y bueno, dejo ya que hay algunas otras que a lo mejor mis compañeros... Gracias. Pues yo tomo por el lado de la gobernanza, que es algo con lo que nos hemos estado dando de cabeza pues estos últimos años, para comentar primero que desde el punto de vista de lo metropolitano, al final la solución, bueno, nosotros decimos, no vamos a buscar soluciones del siglo XVIII, XIX, estando en el siglo XXI. Crear una nueva institución, un nuevo límite. A ver, precisamente por lo que he definido antes de lo que entendemos por metropolitano, es absolutamente dinámico, cambiante, y ningún límite territorial lo va a contener nunca a la perfección. Por tanto, casi que ya con eso hemos renunciado, ¿no? Y por otro lado hemos visto, y tenemos la experiencia en el área metropolitana de Barcelona, que la existencia de una institución metropolitana, una, no garantiza esos límites, y dos, tampoco garantiza que todo se trabaje a nivel metropolitano. Lo vimos durante la pandemia. Entonces, a veces digo, a veces vale más voluntad sin institución que institución sin voluntad, ¿no? Y iría un poco por la línea esta de, bueno, si realmente se quiere colaborar y se tiene claro, ¿no?, en qué ámbitos, ¿no? Pero yo iría un paso más atrás o un paso al lado, no sé, o diferente, o un concepto que para mí, sin ese concepto, la gobernanza no tiene sentido, que es la soberanía. O sea, gobernanza para gobernar en la nada, no, hay que tener soberanía, ¿no? Y en particular, volviendo al tema de la bioregión, como decía, ¿no?, los principales recursos, ¿no?, que forman parte del metabolismo urbano, pues estamos perdiendo soberanía a marchas forzadas, tanto porque se están globalizando muchos de ellos desde el punto de vista de la procedencia, como desde el punto de vista de a quién pertenecen o quién toma la decisión o quién los gestiona, que esa es otra cuestión, ¿no? Pues nosotros tenemos el agua prácticamente en manos de una multinacional italiana, francesa, la electricidad de una italiana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin soberanía, digamos, la gobernanza a dónde llega, ¿no? Luego hay otra cuestión vinculada a esto, y en la que entendemos que simplemente lo que hay que hacer es alinear agendas, que es lo que venimos pregonando desde que tenemos agendas globales y tal, que es la magnitud de los cambios. O sea, y todos tenemos que apostar. O sea, tenemos claro qué cambios hay que hacer, tenemos claro que hay que pasar a las energías renovables. Lo que falta es poner los recursos y cada uno hará lo que le toque a su nivel, ¿no? Pero es que la profundidad de los cambios y la magnitud de los cambios es tal que no podemos pararnos a pensar ahora si cambiamos gobernanzas o no. El otro día nos contaban, ¿no?, Dinamarca, que es el país, ¿no?, y hablábamos de cerrar ciclos, que es el otro gran tema de las bioregiones, ¿no?, cómo cerramos circuitos ahí, ¿no? Dinamarca, que es el país reconocido más avanzado en economía circular, un 4%. O sea, la economía circular en Dinamarca es un 4% y es el ejemplo mundial de economía circular, ¿no? Están produciendo 25 toneladas de residuos cada danés y cada danesa, cuando, digamos, lo que se considera sostenible sería 8, ¿no? Pues el país con más avanzado, ¿no?, pues está en esos niveles, y es un país muy pequeñito, o sea que el impacto a nivel global es nada, ¿no? Por tanto, la magnitud de los cambios obliga a alinear, es igual la gobernanza, quien esté, que esté en este límite, el otro, a todos alineados en la misma, ¿no? Y eso exige liderazgo, etcétera, y ahí vamos a la otra parte, y en particular en nuestro caso, ¿no?, que es la fragmentación de las agendas políticas, bueno, pues digamos, subsidiarias a los intereses de los diferentes partidos. Nadie quiere darle, digamos, un triunfo al de al lado y cada uno va un poco por su lado, ¿no? También nos contaban el otro día que para cumplir los objetivos del plan de vivienda social en el Reino Unido,
O sea, cumplirlos para el año 2030 significa consumir todo el presupuesto de emisiones que tiene el Reino Unido para todo, en general, ¿no? Para el 2030. Entonces, o sea, está claro que esas dos agendas son incompatibles, pero ahí están y se han aprobado. Y nadie dice nada, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un tema. Luego quería simplemente, dos muy rápido, matizar, porque yo creo, no sé si nos entendemos cuando hablas de policentrismo. Y yo creo que es todo lo contrario, o sea, un sistema urbano policéntrico es ideal para el transporte público y para el transporte de cercanías. Otra cosa es que nos lo estamos cargando haciendo esas conexiones radiales. Eso es diferente. Pero precisamente nosotros lo que reivindicamos es que la región metropolitana de Barcelona, y si me pongo también España en su conjunto, funcionaría mejor si estos sistemas de transporte no estuvieran pensados en radial, sino que estuvieran pensados para conectar estos territorios, interconectarlos bien, porque sin esas centralidades no tiene sentido pues, determinadas estaciones de metro o determinadas estaciones de AVE, ¿no? Entonces, yo eso lo tengo escrito cuando hablo de Barcelona en el contexto de Cataluña o de Madrid en el contexto de España, que se habla que son los motores, bueno, yo los veo más como agujeros negros porque está todo pensado, ¿no?, en radial hacia ellos y claro que tienen más pip y tal porque lo absorben de los demás, ¿no? Y sobre vivienda yo no voy a opinar porque creo que mi opinión sería demasiado radical para un foro como este sobre lo que haría. Sí, con el policentrismo lo que ocurre se ve en Madrid, ¿no? De pronto cuando todo el trabajo se concentraba en el centro y las grandes decisiones empresariales comienzan a ponerse, bueno, en las periferias, el problema es que los sistemas de transporte siguen pensados en un modelo monocéntrico. Entonces esto lo que hace es aumentar el tráfico, rodado principalmente. Claro, pero es que eso es lo que ocurre también en Barcelona. Yo al hacer los análisis tenía la percepción de que iba a haber un tráfico rodado mayor en Madrid y no lo había en Barcelona. Igual que cuando Lisboa se transforma, claro, porque todo el mundo se mueve en todos sitios, entonces, claro, si la vivienda no tuviese el mal de la piedra, ¿no?, que te compras la vivienda y ya de ahí no te mueves, porque una vivienda en propiedad es lo que puedes aspirar como mucho, ¿no? Pero una vez que la tienes tú, tenemos ahora un ecosistema de flexibilidad laboral en el que lo mismo te tienes que mover 5 veces de trabajo, pero a la vivienda seguramente estés anclado. Entonces, cada vez normalmente esas motorizaciones son mayores. Claro, esta es la cosa también en esas contradicciones que enfrentamos. ¿Es posible la transición ecológica? ¿De verdad es posible para un mundo en el que España representa el 0,7%? Es que estamos hablando desde un país que representa el 0,7% de la población mundial, o desde un occidente que es menos del 10% de la población mundial. Y que sí, quizás seamos capaces de hacer esa transición ecológica, pero aunque la hagamos nosotros, si solo la hacemos nosotros y solo hay recursos para que la hagamos nosotros, no va a significar nada. Claro, es que, y volvemos a las lógicas de pensamiento, yo no sé si hay que territorializar, pero lo que tengo claro es que el planeta es uno solo. Y hemos hablado aquí de lógicas municipalistas, pero es que si nos metemos ya con el Estado-Nación, eso sí sería radical, ¿no? A ver, hay muchos temas abiertos. Sobre el transporte público policéntrico. Nosotros tenemos esta situación, ¿no?, que tenemos muchísimos pueblos, tenemos este eje central con ciudades y pueblos grandes y tenemos una movilidad de los años 80. Significa que el 68% de los movimientos se hacen en vehículo privado, una parte muy grande a pie, y el transporte público en Osona, de los 277.000 movimientos diarios, solo un 4,8% se hace en transporte público, porque el transporte público no es funcional, no responde a las necesidades. Hay un sistema de concesiones, pues eso, de los años 80, ¿no?, por el cual un bus interurbano no puede llegar a una estación de tren porque las áreas concesionarias son distintas y podría haber competencia, ¿no?, una cosa como muy del siglo pasado. También nos encontramos que todo está bicéntrico, o sea, todo va a la capital de provincia, de comarca, cuando en realidad tenemos 7 u 8 paradas de tren a lo largo de la comarca. Tenemos la situación de que cercanías a Barcelona llega a Vic, pero a Manlleu, Torelló, Sant Quirze, eso ya es regional, cuando nosotros a nivel interno nos movemos dentro de la comarca. O sea, en algún momento alguien desde Barcelona o desde el barcelonés dijo, bueno, nosotros somos zona 1 y para allá 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros
en Osona tenemos 4 zonas tarifarias distintas, con lo que significa desplazarse. O sea, solo puedes moverte en horizontal, este-oeste, porque tenemos la comarca como una cebra. Esto supone que nuestros estudiantes, que son los únicos que más o menos usan el transporte público, hacen más del 30% de sus desplazamientos cotidianos con transporte público, ven limitadas sus opciones formativas a donde puedan llegar en transporte público, porque tenemos chavales a partir de cuarto de ESO que ya no tienen el transporte escolar pagado y organizado por el Consejo Comarcal que los trae de donde toca a donde toca, sino que es sálvese quien pueda. La T-16, que es la que pueden utilizar niños y adolescentes, solo se mueve por una zona. Si tienes el instituto, es un desastre. O sea, realmente de ahí es donde partió esta iniciativa de participar de encontrar fondos europeos para poner unos recursos para hablar de movilidad y pensar cómo tiene que ser esta movilidad, porque sí es una zona que tiene dinámica propia, pero no hay manera de moverse si no es en vehículo privado. Los vehículos privados llevan un promedio de 1,3 pasajeros. Y si nos centramos en polígonos industriales, o sea, movimientos en vehículo privado a polígono industrial, esto baja hasta el 1,1. O sea, es una persona, un coche. Un camión. No, pero en este caso era movilidad cotidiana. Otra cosa que nos encontramos son las herramientas, o sea, la movilidad sostenible, la cantidad de herramientas que hay para la movilidad sostenible en ciudades no responde para nada a los territorios rurales. Las encuestas de movilidad cotidiana tampoco responden a los modelos actuales. Es decir, tenemos gente teletrabajando. Bueno, pues ya no se mueven, ¿no? Bueno, pues cuando terminan de teletrabajar, cogen el coche, se van a la compra, a visitar a sus padres, a recoger a los niños extraescolares, a tomarse un café, al gimnasio y vuelven. Es decir, las encuestas de movilidad cotidiana ya no responden a la realidad que tenemos en el territorio. Y además no responden a la realidad rural. Cuando tú haces una encuesta de movilidad cotidiana a una persona que vive en un entorno rural, es que no sabe qué contestar, porque no le están hablando de lo que le pasa en su realidad. Y además los datos que dicen, bueno, estamos en el siglo XXI, vamos a utilizar datos. Los datos de telefonía móvil, que son súper útiles en zonas urbanas, en las zonas rurales se recogen por repetidores, de modo que nos juntan pueblos que no tienen dinámicas parecidas. Esa sería una denuncia que podríamos hacer todos. Por desgracia, nos valía más una cosa como un censo con una encuesta en 2001 y en 2011 que ahora los datos de geolocalización con telefonía móvil, porque es que no valen para nada. Nos han juntado 10 pueblos rurales, 2 se van a Barcelona, 4 se van a Vic, 5 se van a no sé qué. Al final, el conjunto no me sale nada, porque está protegido por secreto estadístico. Hemos hecho una metodología de medida de la movilidad para las áreas metropolitanas y de pronto hemos perdido cualquier utilidad en el medio rural. Bueno, el hilo se ha perdido un poco en cuanto a las preguntas, pero me quedo sobre todo con la idea, porque yo creo que es la tensión también que cada uno en el plano en el que estáis estamos viviendo, ¿no? O sea, yo desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva de ver cómo la ley no se adapta a la realidad, ¿no? Es decir, y cómo construimos esos planes estratégicos a pesar de, ¿no? A mí me acuerdo que me dijeron, qué bien, eras catedrática, sí, gracias a tu maestro, y dije, no, a pesar de él. Entonces, muchas veces se construye incluso con más fuerza, igual que cuando hay heridas y sufrimiento, uno sale fortalecido, ¿no? Pero quizás ya está bien, ¿no? Es decir, ese paso de construir a la contra y en el fondo... Y los ejemplos que habéis puesto, ¿no? Es decir, Málaga es un ejemplo, Vitoria fue otro ejemplo, ¿pero por qué? Porque ha habido detrás un ejemplo de liderazgo político continuado, a pesar de los colores, que ha sabido plasmar en el plan estratégico esa proyección y luego ya jugar con las herramientas con las que existía. Pero
vemos que ahí había un liderazgo, ¿no? Entonces, el permitir de alguna manera que la gobernanza no solo sea liderazgo, sino que existan incluso estructuras jurídicas que lo permitan o que lo faciliten. Es decir, que no sea, bueno, voy a jugar con el plan estratégico para que luego descienda. En el caso francés, y ahí y termino, bueno, yo soy muy afrancesada en ese sentido, me gusta mucho. Luego tendrán todos sus defectos, son esas, como lo llaman ellos, toda la disposición general lo llama que está la milfei, ¿no? Como son como las hojas de hojaldre, ¿no? Es decir, que toda la organización al final son muchísimas capas administrativas y también excesivas. Pero una de esas capas son los llamados mecanismos de cooperación intercomunal, en los que precisamente se da cabida no solo a las municipalidades, a los pequeños municipios, sino también sociedad civil, sociedades de economía mixta, sociedades públicas, y que permiten de alguna manera esa conformación jurídico-institucional que al final hace falta, ¿no? Y que es necesaria para agilizar, ¿no? Y ya lo último, el tema que ha caído, bueno, hace falta eso, flexibilizar el planeamiento. Bueno, quizás lo que ha de ser flexible es el planeamiento estratégico y el territorial. Al final el planeamiento debe ser mínimamente rígido porque tiene que asegurar derechos, tiene que asegurar deberes. Y si no, nos vamos a otro modelo, que era, ¿estamos dispuestos a cambiar de modelo y hacer un modelo negociado como en el Reino Unido o como en Estados Unidos? Yo creo que en España de momento no. Entonces, esa sería otra derivada, y es un mantra que como que está muy en el ambiente, pero que no se piensa desde el fondo de lo que supone ese cambio. Ya está. Bueno, por resumir, creo que esta transición ecológica, ¿no?, debería de ir encaminada hacia la creación de sistemas de gobernanza donde el protagonista fuese la sociedad civil, ¿no? Hasta que no consigamos eso, los modelos de liderazgo, bueno, evidentemente han tenido éxito, ¿no?, y los modelos de planificación estratégica. Lo que no sé es si vamos a morir por su éxito, porque muchas veces hasta donde nos han llevado quizás es bueno, pues la cuna de los problemas que tenemos aquí, o de varios de los problemas que tenemos aquí, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, por favor, para trasladar más a la audiencia, alguna cuestión, alguna reflexión. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por la conversación que habéis tenido, ha sido muy interesante. Y sobre lo que hablabais ahora de la planificación estratégica de las ciudades, bueno, yo soy de Barcelona, llevo un tiempo viviendo aquí, y lo que he visto es que al final, cuando se da continuidad a un proyecto, cuando lleva varios años, en el caso de Málaga, que el alcalde lleva 20 años en el cargo, y como se va viendo que la ciudad va creciendo de forma orgánica y progresiva, y como en diferentes ciudades, principales ciudades, como pueden ser Madrid y Barcelona, esto ha sido interrumpido, lo que habláis un poco de los colores de los partidos. Vosotros que al final estáis en el cargo de esa estrategia urbanística, un poco fuera del ámbito público, no sé si haciendo un poco como voz de la sociedad, que hablabais de la vivienda, que el problema que hay tanto en Madrid como en Barcelona, con las principales ciudades, donde estamos obligados a irnos a vivir a las periferias, primero porque ya no se cabe dentro de la ciudad, y luego por los altos precios que hay. Y pues en el caso de Barcelona, pues todo lo que es Sant Cugat, Hospitalet, Cornellà, y aquí pues Madrid, poco a poco, pues ese entorno, si desde vuestro punto no hay alguna forma de cambie o no cambie el alcalde, si se puede mantener esa estrategia que se pone en favor del propio ciudadano, porque si no, tú pones una planificación, en el caso de Barcelona, las Illes Verdes que se han estado haciendo en los últimos años, y ahora se está viendo si cambia el paradigma, etcétera, con el nuevo cambio de gobierno. Este cambio al final afecta al propio ciudadano, el vecino que vive en ese barrio, en la ciudad, en la forma de moverse, si puede entrar con el coche, ahora que hay todo el tema de las zonas de bajas emisiones. Un poco conocer si tenéis esa voz, ese peso, donde poder guiar un poco al nuevo gobierno que entra para decir, oye,
esto se está haciendo, este es un poco el camino para facilitar la vida de los ciudadanos de la ciudad. Pues en Málaga hemos trabajado por dos vías. Por un lado, se constituyó la Fundación CIEDES, que es una fundación que se crea en el año 94, precisamente a raíz de que se preveía un cambio político. Y el proceso que se estaba viviendo nos parecía lo suficientemente interesante como para intentar evitar que por un cambio político muriera todo ese proyecto de planificación estratégica. Y así se hizo, se creó esta fundación y hasta el día de hoy es la que vela porque aunque haya cambio de alcalde, que los hemos tenido 3 alcaldes en este periodo de planificación estratégica, aunque haya cambio de alcalde, esa planificación permanezca. ¿Y en qué se basa? Pues en que hay actores que no son el alcalde. Hay representantes del Gobierno central, del Gobierno de la Diputación, del regional, el presidente de la Confederación de Empresarios, el de la Cámara de Comercio, el decano, el rector de la universidad, los secretarios generales de los sindicatos. Es decir, que son ellos los que cuando hay el cambio van y visitan al nuevo alcalde o alcaldesa y le explican todo lo que se ha trabajado y cómo se ha trabajado. Y el tener esta fundación es la que nos ha dado el soporte a lo largo de estos 30 años que llevamos trabajando de esta manera. Y por otro lado, nosotros cuando hacemos todos los procesos de planificación, de pensamiento, planificación, ejecución, evaluación, ¿vale? El ciclo completo, nosotros siempre trabajamos al menos con 3 tipos de actores. Uno son los políticos, de todos los signos políticos, o sea, que no solo invitamos a trabajar a los que están en el gobierno, sino a los que están en oposición. Otros son los técnicos de las distintas instituciones, sea del ayuntamiento, de la diputación, de la cámara, o sea, el personal que no toma las decisiones, pero sí da el soporte para que se puedan tomar esas decisiones. Y luego con ciudadanía que pueden ser pues del ámbito académico, pueden ser pues profesionales en ejercicio de su profesión, puede ser de todo tipo de ciudadanía. Y lo que tiene de bueno el trabajar al menos con estos 3 perfiles es que aparte de que enriquece el proceso, va generando también de alguna manera una extensión de la idea y de la visión y de la misión de todo esto que estás haciendo. De manera que a veces los que están en un bloque pasan a otro. Véase, ciudadanía puede pasar a ser representantes políticos o políticos pasan a ser técnicos o al revés. Esto puede ir cambiando a lo largo de la vida de cada cual, pero si ha ido participando, ha ido conociendo, ha ido aportando, ha ido escuchando y viendo cómo se hacen las cosas, pues al final es algo que penetra en la sociedad y genera lo que para nosotros es fundamental, que no es solo el liderazgo de un plan estratégico, sino el ecosistema que se crea en la sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que en Málaga a día de hoy está funcionando muy bien. Y en muchos ámbitos se han creado ecosistemas de innovación, ecosistemas de salud, ecosistemas... Se han ido creando pues esas redes que hacen falta para que permanezcan. Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Voy a hablar de un caso concreto que conozco bien. En la isla de Lanzarote, en el año 91, se desclasifican 250.000 plazas turísticas. 250.000 plazas turísticas. ¿Qué es lo que eso... ¿Cómo se hizo posible? 3 ingredientes. Un relato. A mí me parece lo más importante. Sin relato no hay nada que hacer. Un relato que creó César Manrique. Un político que incluso contra la opinión de su propio partido, presidente del Cabildo, decidió tirar adelante con resolver un tema que parecía irresoluble, y una sociedad civil que le cogió en el momento oportuno lo que dijo, se acabó. Eso se tradujo en un plan insular que, digamos, eliminó 30 planes parciales y tal, 250 plazas turísticas, que llegó hasta el Supremo y que se saldó, yo creo que con el 95%, creo recordar, de los objetivos planteados. Ese plan se hizo y ese plan se resolvió en menos de 4 años. Desde que se inició hasta se acabó. ¿Por qué? Porque había presión social e inclusive política y objetiva. Yo no le quitaría ninguna importancia a lo que va a tener la presión que se nos va a venir encima.
y a la existencia de políticos que pueden, no quiero hablar solo de la sociedad, que lo defiendo, sino son importantísimos los políticos que estén dispuestos a dar un paso adelante, pero sin sociedad no hay nada que hacer. Sí, si yo como he hablado del caso de Barcelona, digo, pues igual me toca decir algo. No, simplemente por añadir, como nosotros estamos en una situación muy similar a la Fundación CIEDE, somos una asociación, diría una cosa más. La planificación estratégica, claro, al decir estratégica ponemos todo el peso ahí, pero en realidad estamos hablando de planificación. En la planificación lo que importa son los objetivos, ¿vale? Y por tanto en la planificación estratégica lo que importa son los objetivos, y los objetivos son compartidos. Precisamente el juego político, los cambios, lo que puede hacer es que cambies la estrategia, pero si el objetivo es el mismo, pues bienvenido sea. Otra cosa es que las estrategias sean todas igualmente válidas, o que ya la veas de entrada que esto no va a funcionar. Esto ya es otra historia, ¿no? Pero en principio esto es así. E incluso yo diría que es bueno que se produzcan cambios. Bueno, también tenemos que hablar de la flexibilidad, ¿no? Barcelona, si miras los primeros planes estratégicos y la ves ahora, dices, joder, la planificación estratégica ha funcionado a las mil maravillas, claro, pero las contraindicaciones nadie les ha hecho frente, ¿no? Entonces, ese modelo de éxito, y creo que a Málaga le está pasando un poquito igual ahora, ¿no? Que es un modelo de éxito, ¿qué tal? Pero bueno, y las contraindicaciones, pero claro, si te pones solo en lo que ha salido bien, ¿no? Aparentemente bien, entonces ahora hay que revisar ese modelo, porque entonces hace falta otro liderazgo, hace falta otros cambios, etcétera, ¿no? No, era simplemente, yo creo que va a haber luego una mesa precisamente sobre agendas urbanas. Yo creo que tendría que haber estado aquí Sonia Hernández Partal para darte como solución a esa continuidad no normativa, pero sí basada en procesos participativos que presionan un modo de representarlo que no es la planificación estratégica al uso, son las agendas urbanas, que están, o sea, es decir, y ahí hay opiniones en favor y en contra, en el sentido de, bueno, es que el boom de las agendas es solamente por la financiación europea. Bueno, quizás ha sido una zanahoria, estupendo, pero si la agenda sirve precisamente para tener un marco donde un político le resulta muy difícil desdecirse, a pesar de cambiar de color, porque esa agenda está aprobada con un proceso participativo, porque está plenamente consensuada, al menos ese cambio de decisión tiene que estar muy justificado. Entonces yo creo que en ese sentido a mí me parece que esa agendización del territorio, que parte con la aprobación de la agenda local, pero que además viene también de una serie de parámetros internacionales, europeos, que están configurando cada vez más que el cambio de decisión del modelo policéntrico a un modelo extensivo tenga que ser muy justificado, ¿no? A ver, luego del dicho al hecho hay muchos derechos, y si se quiere cambiar, se cambia. Pero creo que cada vez hay más mecanismos, que, por ejemplo, lo que yo no conociera, claro, como jurista, el que se haya institucionalizado a través de una fundación, me parece impresionante. O sea, pero hay distintas fórmulas jurídicas y hay institucionales que permiten esa permanencia, ¿no? Bueno, en nuestro caso, que es como escala mediana, más pequeño, esto pasó o ha pasado pues con Creacció, ¿no? Creando esta agencia. Esta agencia, ya os he dicho que está coparticipada, es que no me quiero dejar a nadie, por Manlleu, Vic y Consejo Comarcal, pero su órgano de gobierno incluye, además de estos tres, la Universidad de Vic, la Cámara de Comercio de Osona, el Consell Empresarial de Osona, UGT, Comisiones Obreras. Y trabaja por proyectos, y estos proyectos tienen como base, o sea, como manera de trabajar, la participación de todo el territorio. ¿Qué tiene de bueno? Pues estar en una zona, ¿no?, del tamaño de Osona, pues que todo el mundo se conoce más o menos, que conoces los proyectos, las asociaciones, los movimientos, lo que está pasando en el territorio, que cuando Creacció llama a quien sea a participar o el Consejo Comarcal llama a los municipios, acuden. Es brutal trabajar así, es realmente genial. Y que la gente acude porque ve los resultados en su vida diaria, porque, ¿no?, a la proximidad a eso. Creacció
tiene los proyectos que tiene, son muy poquitos, pero los que hace son transversales y no se ponen en duda por norma general, es decir, no tienen que ver con la política. Por ejemplo, el ejemplo claro es Urbact, el proyecto que estamos ahora desarrollando, que se hizo la solicitud a Europa justo antes de las municipales y se discutió cómo hacerlo y se decidió que no lo iba a pedir el Consejo Comarcal porque como era una línea estratégica de comarca se iba a hacer vía creación, de manera que cambiara o no cambiara el color político del Consejo, el proyecto seguiría adelante. Hemos tenido la suerte de que se ha creado una nueva Consejería de Movilidad y que estamos todos trabajando juntos súper bien, pero se concibe esta agencia como una herramienta, ¿no?, de territorio. Otra pregunta del público. Si alguien más del público quiere intervenir y hacer alguna pregunta, le pasamos el micro después y acumulamos todas las preguntas a la vez, ¿vale? Para cerrar ya después. Sí, buenos días. Tengo la siguiente pregunta, y es que hemos hablado del asunto de la continuidad sobre los planes, pero ¿qué pasa si al fin del día el pueblo, que es el soberano, una de las razones por la cual cambia el gobierno es precisamente los temas de planificación, porque entiende que se deben cambiar las estrategias, porque entiende que se deben cambiar los planes? ¿Cuál sería entonces el marco de acción planteando ese escenario? Bueno, mi comentario está en referencia a lo que han comentado sobre lo que es la legislación, la importancia de la legislación y las agendas urbanas, ¿no? Y los objetivos estratégicos y cómo ha tenido que movérsela o como una alternativa a ir de lo que es la planeación tradicional, ¿no? A lo que es la estratégica, en fin, para ir adaptándose a estos nuevos realidades. Y en ese sentido mi comentario va ¿por qué o qué tan posible no puede ser que ahora precisamente se empuje a lo que es el sistema político a adherirse a esas agendas urbanas y que todas las propuestas vayan en función de esos objetivos de desarrollo sostenible, no todas, pero bueno, que sus propuestas estén en función de esos objetivos de desarrollo sostenible y entonces el ciudadano pues ya tiene alguna opción para votar por X o Y, o sea, no sé qué tan viable sea, pero yo creo que mientras no se legisle esa parte, que se le obligue realmente al político a adherirse y a dar continuidad a los planes que son en beneficio del ciudadano, en fin, creo que pues poco se va a poder hacer porque como lo comentaba, perdón, se me olvida su nombre, pues todo está como que en función de voluntario, ¿no? O sea, si lo quieres hacer adelante, pero creo que ya no debería ser eso en la cuestión política. Y en segundo, me parece muy importante lo que comentan sobre la interdependencia con todo su entorno de todas estas ciudades que han comentado y, por ejemplo, creería que si en el caso de Osuna, que tiene un problema en movilidad, y por ejemplo en Madrid, que me parece que está bastante bien abordado y resuelto, ¿por qué no crear esas alianzas estratégicas que permitan que un municipio o una ciudad, en fin, un gobierno municipal pueda compartir todo eso que le ha dado resultado a quien apenas está teniendo ese problema y de esa manera pues como que sea más rápida una solución, ¿no? O sea, esa cooperación me parece muy importante y creo que se pueden compartir las buenas prácticas, por así decirlo, y como esos problemas que alguien está teniendo apenas, algún municipio, pues los han resuelto ya algunos otros. Gracias. Bueno, un poco por alusiones a la primera pregunta. Es decir, yo creo que estamos moviéndonos en dos planos, ¿no? Es decir, efectivamente puede haber un cambio de signo político porque hay decisiones territoriales mejor o peor tomadas, pero este es el ámbito de la política pública. Pero el otro plano es el plano jurídico, en el sentido de que si existe un plan, otra cosa es que el plan no sea legal, ¿vale? Es decir,
Una cosa es que el plan políticamente guste o no guste. Entonces yo voto o no voto. Pero el otro plano es el de la legalidad. Es decir, si ese plan jurídicamente es conforme a derecho, poco hay que hacer. Es decir, ahí lo digo por distinguir muy claramente esos dos planos, ¿no? Es decir, el plano de, al final, un plan es un plano de decisión política. Pero si esa decisión política es conforme a derecho, si no, también están las herramientas, la acción pública, precisamente para ir en contra de ese plan que considera que no es legal. Otra cosa es que yo entienda que no quiero votar a este señor porque no me gustan sus decisiones territoriales. Eso no quiere decir que no sean legales. ¿Vale? Entonces yo creo que hay que distinguir muy bien esos dos planos, que al menos creo que en España... Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo en España? Que muchas veces se toman decisiones judiciales, es decir, se judicializa el planeamiento, ¿vale? Recurro el plan porque considero que no es conforme a derecho, porque realmente lo que quiero hacer es hacer una presión política, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas endémicos que tenemos actualmente en España, precisamente ese, que hay una confusión de planos y el plano de la legalidad se confunde con el plano de la decisión política. Entonces, bueno, esa es una de las ideas. Y la segunda, en cuanto al planeamiento estratégico, territorial, agendización. Hay dos planos, en España al menos, podríamos considerar que hay dos planos de agendización, bueno, tres, de agendización del territorio. La agendización que podríamos considerar internacional, es decir, la que proviene del río, en fin, ODS, la agendización territorial europea, en el que hay una agenda territorial europea entendida por una parte como un proceso de mejora de la legislación y también una agenda territorial en el sentido de empezar a concebir Europa como una estructura territorial. Y después nosotros tenemos nuestra agenda, ¿vale? La Agenda Urbana Española, AUE, que no es una norma sino que también es un proceso para que cualquier entidad territorial pueda, a modo de plan estratégico, como el de Málaga, o sea, es decir, puede haber una agenda en Málaga, en la entidad metropolitana de Cataluña, en un pequeño municipio. Puede hacer su agenda, ¿vale? Esa agenda no tiene carácter normativo, pero sí que puede influir, primero, tiene una visión territorial participada y puede llegar a influir directa e indirectamente en las modificaciones políticas que se hagan o no, y da un cierto marco de estabilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en España, también hay que reconocerlo, es decir, no sé si aquí, claro, nos han elegido a los que más o menos creemos en esta idea de la planificación estratégica, pero somos los menos, hay que ser consciente de ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una tendencia a la juridificación brutal. Y vemos, por ejemplo, la ley valenciana, ¿qué es lo que hace? Aprueba, considera que la agenda es una norma, porque al final queremos esa seguridad jurídica, tenemos algo ahí que esto de la estrategia nos resistimos a ello, ¿no? Entonces hay esa tensión a una forma de actuar diferente y luego el amarrategui, con perdón, ya que estamos en la fase de preguntas, al decir, no, yo quiero mi ladrillo, mi derecho, mi deber y mi seguridad jurídica, que también tiene su sentido, porque también la seguridad jurídica también es garantía de inversión, que esa ha sido también la clave del éxito del plano, de la concepción del planeamiento desde el siglo XIX hasta ahora. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te garantiza dónde vas a invertir, cómo y de qué manera. Claro, si nos metemos en esto de la flexibilidad, aquí, ¿no? Bueno, no sé, creo que no he resuelto, pero bueno. No, yo solo por doblar la apuesta de la pregunta que hacía aquí el compañero, que comentaba, ¿y si la ciudadanía, no, la sociedad se opone? Vale, yo te digo, ¿y si la inteligencia artificial se opone? ¿Qué? Digo, Carlos, temazo para el año que viene. Los gemelos digitales y todas estas cosas que a mí me parece, bueno, una buena vía de exploración, pero ojito, cuidado, que al final, primero, los que nos dedicamos a la planificación estratégica nos vamos directamente al paro, ¿no? Si lo van a hacer toda la inteligencia artificial, pero es que ya he escuchado a políticos decir
que bueno, que eso, si lo que diga el Gemelo Digital es lo que va. Digo, oiga, aquí, claro, aquí no, aquí hay que tomar decisiones, aunque a veces vayan en contra. Bueno, yo creo que es todo un tema para el año que viene, para la próxima edición. Bueno, cerramos la mesa porque ya creo que hay programación y tenemos que cerrar, ha sido suficiente tiempo. Agradeceros al público que habéis estado aquí escuchándonos y agradecer a los ponentes, que creo que ha sido una charla maravillosa. No creo que hayamos llegado a ninguna conclusión muy vinculante, ¿no? Tenemos perspectivas muy variadas y creo que es lo que hay que hacer, trabajar entre todos con una diversidad enorme para enfrentar los retos que tenemos por delante, que son muchos, pero también estamos más capacitados que nunca para enfrentarlos.